Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar sobre el salario mínimo que fue acordado hace unos días atrás sin el visto bueno de la representación de gobierno por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esto fue producto de un largo debate de bastante tiempo, más de un mes. Lo que yo recuerdo, por lo menos, voy a preguntarle bien a mis invitados, incluso con momentos en que parecía, digamos, que se iba a romper lo que es esta conjunción que integra el Comité del Salario Mínimo, el Consejo del Salario Mínimo, que es una conjunción de representantes del gobierno, de la empresa privada y también de los trabajadores. Al final primó este acuerdo que había entre representantes de la empresa privada y de trabajadores y se acordó un salario mínimo de un aumento de un 15% en 3 años, a diferencia en el caso comercio y servicio, que será solamente de un 13.5% también en los 3 años. Esto ahora va a donde la ministra del Trabajo, que tiene que revisarlo. También tengo entendido que el presidente tiene algo que ver ahí con finalmente la aprobación o no de este acuerdo logrado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Vamos a conversar con 2 representantes que estuvieron en todas las negociaciones y que algunas veces hasta se pelearon, obviamente, porque esto fue, digamos, muy discutido. Presento inmediatamente César Villalona, representante del gobierno, ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Buenas noches, César. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Y José Israel Huiza, representante de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Buenas noches, don José Gracias Israel. por la invitación también. Quiero partir con una pregunta que quizás, digamos, es importante para partir. ¿Creen ustedes que este mecanismo del Consejo Nacional del Salario Mínimo es el adecuado para ver este tipo de cosas? Porque hemos visto últimamente que se entrampa, que se atrasan las decisiones, y yo no sé, digamos, si este Consejo tiene todos los instrumentos técnicos como para decidir sí o no y cuánto se puede aumentar un salario mínimo. Israel. Sí. Gracias. En primer lugar, yo creo que hay que valorar que el Consejo Nacional de Salario Mínimo no tiene los instrumentos adecuados, como ustedes dicen. Realmente eso es lo que lleva a perderse, digamos, en el análisis y cómo escoger la mejor forma para analizarla y sacar tripartitamente un salario mínimo. El problema que da es que estamos los 3 sectores y por lo tanto los 3 sectores deben de votar sobre una propuesta o rechazar otra. El gobierno, su función es mediador, promotor y ayudador y facilitador de esa discusión de los incrementos de los salarios mínimos. ¿Cómo? Tiene voto. Ahorita el gobierno ha participado con sus 3 representantes como que si esa fuera la función. La función del gobierno es ser mediador a través del Ministerio de Trabajo y a través de sus representantes dentro del salario mínimo. Cuando se confunde la función y creen que el gobierno de por sí va a obligar a alguien que vote por algo, allí es donde se confunde. ¿Qué dice la ley? Porque tengo entendido que se requiere una votación y se logra con 4 votos. Correcto. Pero el total de votos son 6. 2 votos de la empresa privada, 2 votos del sector laboral, 2 votos del gobierno. Por lo tanto, si hay 6 votos, significa que el gobierno no está ahí solamente para facilitar. Correcto, no es exactamente, porque si se lleva a votación algo, los acuerdos dicen que se toman por mayoría. El gobierno tiene 3 votos allí. 3. ¿Cuántos son el total de votos? 3 propietarios. Y si los 3 propietarios tienen voto. Entonces, por lo tanto, cuando se va a votación, si el acuerdo alcanza los 4 votos, sale acuerdo. Entonces dice la ley que el documento que sale ahí, que es el decreto, se le manda al presidente de la República para que él lo observa y lo regresa con observaciones. Si no tiene observaciones, o lo publica. O lo vete o lo publica. Igual que si fuera una ley. Pero perdón, quiero aclarar. ¿Cuánto es el total de miembros del Consejo Nacional de Salario Mínimo? Son 7. 7, o sea, el gobierno tiene un privilegio, tiene 3 votos. Tiene 3. Y nosotros trabajadores 2 y empresarios 2. 2. Ok. Seguramente esto cuando fue hecho para que el gobierno tuviera la posibilidad siempre de tener, digamos, de alguna forma, el sartén por el mango, porque solo le faltaba un voto para lograr.
Pero lo que está pasando últimamente, y para muchos les puede extrañar, es que los acuerdos se logran entre representantes de los sindicatos y de la empresa privada. César. Bueno, para que se haga un acuerdo, se logre un acuerdo, tienen que juntarse dos sectores, porque el gobierno tiene derecho a voto. O sea, el reglamento es muy claro. La sección inicia con 5. Si hay 5, la reunión es válida, hay quórum. Pero para que se apruebe algo hay que tener por lo menos 4 votos. Por ejemplo, si el sector empresarial y el gobierno se ponen de acuerdo, son 5. Si el sector empresarial y el laboral se ponen de acuerdo, son 4. Y si el sector laboral y el gobierno se ponen de acuerdo, son 5. O sea, ningún sector puede tomar una decisión. Tiene que haber 2, obligatoriamente. Ahora, ¿sí puede los representantes votar diferente, aunque sean del mismo sector? Sí, eso podría ocurrir. De hecho, hay un suplente, no votó, hay un suplente del sector laboral que razonó que él estaba en contra de la propuesta que hizo la NEP. Lo que te quiero preguntar yo, ¿es válido, sigue siendo válido el mecanismo, este mecanismo creado? Vamos a ver, esto responde a un convenio con la OIT, esto no es nuevo, esto es una herencia de años anteriores. Si es el mejor mecanismo o no, yo no estoy seguro, realmente. No me atrevería a emitir una opinión de si podría haber otra instancia mejor, pero es la que tenemos, donde el gobierno no es facilitador, el gobierno tiene derecho a voto. O sea, si el gobierno vota con el sector laboral, hay una aprobación. Si el gobierno vota con la NEP, hay una aprobación. O sea, el derecho a voto lo tiene. El gobierno no facilita, sino que vota. Bien, eso hay que dejarlo claro. Ahora, segundo, había una pregunta que tú hiciste al principio que me parece muy importante, con perdón, que era sobre los criterios. Los criterios están dados por la Constitución y el Código del Trabajo. Es muy claro. El Código del Trabajo, que también la Constitución, establece en el artículo 145 que el salario mínimo debe ajustarse al costo de la vida, debe cubrir el costo de la vida. Artículo 145 del Código de Trabajo, lo repito, el salario mínimo debe cubrir el costo de la vida. Y en el artículo 146 del Código de Trabajo, cualquiera lo puede conseguir, eso no es problema, define el costo de la vida, te dice qué es el costo de la vida. Y cuando tú lo lees, lo que te dice, te das cuenta que es lo que se llama canasta básica ampliada, porque te dice que es una canasta de alimentos, pero que también incluye el pago de la vivienda, los servicios básicos y los vestuarios. ¿Cómo se llama eso? En la Digesti. Y la Digesti lo viene procesando desde hace muchos años. Canasta básica ampliada. Canasta básica es alimento. Y la ampliada es alimento, vestuario, vivienda y servicios. ¿El Banco Central de Reserva, la canasta básica? No, el dato lo da el Ministerio de Economía. Está en $406 en el área urbana y $292 en el área rural. Los salarios mínimos deberían reflejar esa canasta. A ver, don Israel, don José Israel, ¿cuáles fueron los motivos? César ya dijo lo que el gobierno tenía, y todavía quizá falta por explicar, pero ya más o menos esbozó cuáles fueron los argumentos que tenía el gobierno para plantear un aumento mayor. ¿Qué argumentos tenían ustedes como representantes de los trabajadores para poder establecer el aumento que se obtuvo finalmente? Bueno, yo quiero decir que nosotros como sector laboral estuvimos en reuniones con la parte del gobierno y con la parte de la empresa privada. Lo que pasa es que la parte del gobierno hace una presentación, al principio su oferta era de $300 en la parte urbana y $250 en la parte rural. Ya después nos presenta un cuadro en que aparece, y aquí lo tengo, en que llega ese cuadro, sube a 350 en la parte, incluso en la industria de los azucareros. Eso quiere decir que en vez de bajar, en vez de mantenerse en su propuesta, subió, y al subir eso desubica a cualquiera que está negociando, en el sentido de que en vez de ponerse un poco potable para poder llegar a un arreglo, entendimos nosotros que los señores de la empresa privada no iban a aceptar esos cuadros. Se lo llevan ellos a la consulta, los empresarios, y regresan y dicen que ellos no aceptan esa propuesta, que por lo tanto ellos iban a mantener lo que habían ofrecido con algunas mejoras. Pero eso, como le digo, para todo negociador lo desubica, porque si primero pide 300 y 250 y después en el cuadro presenta que ellos aspiran llegar
a 350, y aquí está el cuadro que lo puede mirar, véalo, y entonces eso significa que nosotros sí realmente queremos que los trabajadores ganen mejor, que tengan mejores salarios y que tengan mejores prestaciones, pero que haya estabilidad, es decir, que no genere que venga un empresario y diga, no, con esto mejor cierro, dicen unos. Otros dicen, Israel, rebajo trabajadores. Ahora aquí, digamos, lo lógico sería que ustedes fueran los representantes laborales los más decididos defensores de que el aumento fuera lo máximo posible. Mejor. O sea, yo creo que nadie se hubiera extrañado si los representantes laborales estuvieran pidiendo cualquier cosa y peleando porque ese aumento fuera. Pero ustedes no han peleado, digamos, un aumento mayor. Ustedes no, como representantes laborales. Nuestra petición agotaron todos los esfuerzos para realmente representar bien a la gente que usted, digamos, que de usted está esperando, ¿no? Correcto. ¿Hay una representación correcta? Le digo yo que hemos ido a dialogar con los empleadores y con el gobierno para ver si sacábamos un acuerdo tripartito. ¿Por qué sacar un acuerdo tripartito? Independientemente de a que se llegara, no, por lo menos yo quiero decir que yo no estoy contento con lo que hemos conseguido, porque nosotros como trabajadores le hubiéramos querido llevarlo mejor, pero si ve el cuadro, usted va a ver que por qué se van para arriba en vez de ponerse una parte para poder conseguir los 3 votos de los 3 sectores. Entonces nosotros sabemos perfectamente que si llevamos esos cuadros, si aprobamos eso, yo les diría de aquí a un año cómo estaría El Salvador. El Salvador necesita crear la posibilidad de crear más empleo, que esos que ya están, mantener los empleos. Porque de lo contrario, si en vez de tener más empleo vamos a tener menos, eso no es hacerle un favor a un trabajador. Si yo le llevo un salario que el patrón no le va a decir, no hombre, el otro año ya no trabajas conmigo, corto toda la parte de tal parte y se van. Entonces me dirá usted, ¿acaso usted está pensando como patrón? No, es que nosotros debemos de pensar ahora la posibilidad de que el trabajador tenga más empleo. ¿Y cómo? Bueno, algunos dicen, mejor no nos aumenten, pero no nos quiten. O sea que las cuestiones, digamos, de análisis... ¿Cómo llegan ustedes a asumir posiciones determinadas? Me gustaría... ¿Cómo usted lo eligen, por ejemplo? ¿Cómo eligen el sector laboral a los representantes, que son 2? Sí. ¿Cómo lo eligen? Somos 4, 2 propietarios y 2 suplentes. Hay una votación, hay una convocatoria por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos acuden a votar un voto por cada sindicato. Ahí no es un voto es un voto por cada sindicato. Entonces todos los sindicatos votan por determinada persona. Ok, ¿su posición está avalada por la mayoría de sindicatos de este país? Sí. O sea, usted puede decir, yo represento a ellos y está avalada por eso. Correcto. Y los trabajadores del país sindicalizados prefieren, como usted dice, estabilidad a más que aumento. Correcto. Yo le aseguro que si usted hace encuestas, ¿qué prefiere usted? ¿Que le aumenten el salario o digamos a $400 o a $350 o seguir trabajando? César, representantes del partido gobierno FMLN en varias oportunidades han dicho que el sector laboral del Consejo de Salario Mínimo no representa a los trabajadores, dan a entender como que estuviera comprado por la parte empresarial. Bueno, eso lo dice la población laboral también, que no eligió a los representantes ahí. Quienes eligen es una minoría. Aquí hay más de 400 sindicatos. Esa es una posición que la han sacado y le han dicho vendido. Los sindicatos, digamos que no se sienten representados. Esa es una posición. A lo mejor esta decisión que se tomó les ratifica esa visión, pero esa es una opinión que hay. Gracias por estar esta noche en el programa. Creo que es un tema complejo, denso, pero bueno, creo que algo la gente aprendió o conoció esta noche y yo le agradezco que haya estado en este programa. Muchas gracias, Israel, muchas gracias. Muchas gracias, César, por la invitación. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana.